Canal Acupuntura Yang Min presenta Electroacupuntura en tendinopatías del hombro. Contenido supervisado por el Dr. Luis Campuzano para el canal Acupuntura Yang Min. El hombro es una articulación extraordinaria, pero también vulnerable. Tiene gran movilidad y precisamente por eso, depende de un control dinámico fino del manguito rotador, escápula, tendones, cápsula, bursa y sistema nervioso. Cuando ese equilibrio falla, aparecen dolor, limitación funcional, rigidez y pérdida de fuerza. Durante la presentación vamos a integrar tres miradas. Primero, la fisiopatología occidental de la tendinopatía. Segundo, los mecanismos biológicos de la electroacupuntura. Y tercero, la lectura clínica desde la medicina tradicional china, siempre con énfasis en seguridad, indicaciones y límites. En esta lámina observamos dos rutas muy distintas. La primera es el ciclo de degradación, que se manifiesta como dolor de hombro, inflamación, limitación funcional, uso de antiinflamatorios o infiltraciones, alivio temporal y posible debilitamiento progresivo del tejido si el proceso no se corrige desde la biomecánica y la reparación. En el hombro, especialmente en el manguito rotador, no basta con apagar el dolor. El tendón necesita recuperar carga, circulación, organización del colágeno y coordinación muscular. Por eso el tratamiento conservador clásico incluye reposo relativo, fisioterapia, ejercicios correctivos, control de la inflamación y educación del paciente. El problema aparece cuando se busca solamente una respuesta rápida. Las infiltraciones con corticosteroides pueden disminuir el dolor por algunas semanas, pero no reconstruyen la matriz tendinosa. Si se repiten sin criterio, pueden deteriorar la calidad del tendón, favorecer atrofia, alterar el cartílago y aumentar el riesgo de desgarros. La electroacupuntura se ubica en otra lógica terapéutica. No actúa solamente como analgésico. La aguja produce un estímulo mecánico local y la corriente añade una señal eléctrica dosificada. Esa combinación puede disminuir la hiperalgesia, mejorar el metabolismo local, facilitar la vasodilatación y permitir que el paciente haga rehabilitación con menos dolor. Por eso, el objetivo clínico no es anestesiar el hombro para que el paciente ignore la lesión. El objetivo es crear una ventana de analgesia útil para recuperar movimiento, reorganizar el tejido y evitar que una tendinopatía inicial avance hacia una lesión más severa. Aquí entramos en los mecanismos. La electroacupuntura no tiene un solo efecto. Tiene una acción pleiotrópica, es decir, múltiples efectos simultáneos sobre el sistema nervioso, la inflamación, la matriz extracelular y la reparación. Primer mecanismo, supresión neuroinflamatoria. En una tendinopatía crónica, el dolor no depende solamente del daño mecánico. También hay sensibilización periférica y central. Las terminaciones nerviosas se vuelven más reactivas, aumentan mediadores inflamatorios y el sistema nervioso interpreta estímulos normales como dolorosos. La electroacupuntura puede modular esta respuesta al disminuir señales proinflamatorias y al activar mecanismos analgésicos endógenos, como opioides internos, adenosina y endocannabinoides. Segundo mecanismo, activación fibroblástica. La aguja genera una microlesión controlada. No es una lesión destructiva, sino una señal biológica. Esa señal puede activar fibroblastos, macrófagos y factores de crecimiento. En términos simples, el cuerpo recibe una instrucción: reparar, reorganizar, remodelar. Esto es importante porque el tendón lesionado suele tener colágeno desordenado, fibras débiles y tejido cicatricial de mala calidad. Tercer mecanismo, reclutamiento sistémico. La corriente no solo actúa en la zona donde colocamos la aguja. También puede activar circuitos neuroendocrinos y autonómicos. Por eso se habla de una respuesta que involucra médula espinal, encéfalo, hipotálamo y regulación periférica. La clave clínica es no reducir la electroacupuntura a corriente para quitar dolor. En realidad, estamos usando un estímulo físico para provocar respuestas químicas, nerviosas e inmunológicas. Por eso debe dosificarse con criterio, según etapa de lesión, sensibilidad del paciente, profundidad anatómica y objetivo terapéutico. Esta lámina presenta una idea muy interesante. La electroacupuntura puede activar una respuesta sistémica relacionada con células madre mesenquimales. No debemos explicar esto de manera exagerada, como si una sesión reconstruyera automáticamente un tendón roto. Pero sí podemos decir que existen investigaciones que muestran respuestas biológicas más amplias que la simple analgesia local. El primer paso señalado es la activación hipotalámica.
Algunos estudios con neuroimagen han observado que la estimulación eléctrica de ciertos puntos puede activar centros autonómicos en un periodo relativamente breve, entre 9 y 22 minutos. Esto sugiere que la electroacupuntura dialoga con el sistema nervioso central. El segundo paso es la respuesta simpática descendente. A través de esa vía, el organismo puede movilizar células reparativas desde la médula ósea hacia la circulación. Estas células no son una garantía de regeneración completa, pero sí forman parte de los mecanismos que participan en reparación, inmunomodulación y control inflamatorio. El tercer paso es el llamado homing tisular. Las células circulantes tienden a dirigirse a tejidos inflamados, isquémicos o lesionados, donde hay señales químicas que las atraen. Y finalmente aparece el pico sanguíneo, que se ha descrito alrededor de 2 horas después de la estimulación. En clínica, esto nos recuerda algo fundamental. Cuando tratamos un hombro, no tratamos solo una articulación. Tratamos un organismo completo, con sistema nervioso, circulación, reparación tisular, estrés, sueño y metabolismo. En esta lámina se resume una comparación clínica importante. Rehabilitación sola versus rehabilitación combinada con electroacupuntura. En el estudio mencionado, con pacientes con lesión del manguito rotador, el grupo que recibió electroacupuntura más rehabilitación obtuvo una efectividad global cercana al 94,9%, mientras que el grupo con rehabilitación sola alcanzó alrededor del 79,17%. Lo interesante no es solo el porcentaje general. También mejoraron dimensiones concretas de la escala Constant-Murley, como dolor, actividades de la vida diaria, rango de movimiento y fuerza muscular. Esto tiene relevancia práctica porque el paciente no consulta solamente por una imagen alterada, consulta porque no puede vestirse, dormir, levantar el brazo, trabajar, peinarse o cargar objetos. El gráfico de barras muestra que las ganancias no se limitaron al dolor. Hubo mejoría funcional. Y el radar de movilidad destaca progresos en flexión anterior, abducción, rotación externa y rotación interna. Estas 4 direcciones son esenciales para recuperar independencia del hombro. Ahora bien, es importante explicar esto con prudencia. La electroacupuntura no reemplaza la rehabilitación. De hecho, su mayor utilidad puede aparecer cuando se combina con ejercicio terapéutico, movilidad progresiva, control escapular y fortalecimiento. Si el dolor baja pero el hombro no se reentrena, el resultado será incompleto. La conclusión es que la electroacupuntura puede abrir una ventana terapéutica. Disminuye el dolor, mejora la tolerancia al movimiento y permite que el paciente entre mejor al proceso de rehabilitación. En tendinopatías de hombro, esa combinación puede ser más efectiva que trabajar solamente con ejercicios cuando el dolor bloquea la participación activa. Aquí vemos una matriz que une la lectura de la medicina tradicional china con una interpretación funcional occidental. Esto es muy útil porque un mismo diagnóstico anatómico puede tener presentaciones clínicas muy distintas. Primer patrón: viento, frío y humedad. El paciente refiere dolor pesado, sensación de frío, rigidez que empeora con clima frío, viento o humedad, y mejora con calor. En términos occidentales podemos relacionarlo con hiperreactividad neurovascular, aumento de sensibilidad térmica y estasis microcirculatoria. En estos casos la electroacupuntura suele utilizar frecuencias bajas o moderadas, y puede combinarse con moxibustión o ventosas, siempre evaluando la piel, la sensibilidad y los riesgos. Segundo patrón: estancamiento de chi. Aquí el dolor es más difuso, con distensión, tensión cervical, cambios con estrés, irritabilidad, mal dormir o sobrecarga emocional. En fisiología moderna podríamos pensar en tono simpático elevado, vasoconstricción persistente, hipertonía muscular y respiración superficial. El enfoque no es solo local. Conviene modular el sistema nervioso autónomo. Tercer patrón: estancamiento de sangre. El dolor es fijo, profundo, punzante, más crónico, a veces nocturno, y puede aparecer después de traumatismos, cirugías o microlesiones repetidas. Desde Occidente se asocia a fibrosis, cicatriz, hipoxia local y colágeno de mala calidad. Aquí el tratamiento busca movilizar, romper adherencias con prudencia y favorecer remodelación. No tratamos dolor de hombro de manera genérica. Tratamos un patrón clínico como frío, tensión, estasis, fibrosis, debilidad o inflamación. La técnica debe adaptarse al terreno del paciente. Esta lámina es clave para no usar la electroacupuntura de forma automática. La frecuencia cambia el objetivo terapéutico. La baja frecuencia, entre 1 y 10 Hz, se utiliza principalmente para analgesia más profunda y reparación tisular. Suele buscar una intensidad tolerable,
a veces con fasciculación muscular visible pero no dolorosa. Es útil cuando queremos estimular endorfinas, disminuir dolor persistente y acompañar procesos subagudos de reparación tendinosa. La frecuencia moderada, entre 15 y 30 Hz, tiene un objetivo más hemodinámico y muscular. Puede generar contracciones rítmicas que funcionan como una bomba muscular. Esto ayuda a movilizar metabolitos, mejorar circulación local y suavizar rigidez, especialmente cuando el hombro está más rígido que inflamado. La alta frecuencia, entre 80 y 120 Hz, tiene una acción analgésica más rápida y sensitiva. Se percibe como hormigueo, sin necesidad de contracción muscular marcada. Sirve para dolor intenso, brotes agudos o situaciones donde se necesita bloquear temporalmente la transmisión dolorosa. Pero su efecto puede ser más corto si no se integra con tratamiento de base. La intensidad también importa. No se trata de subir corriente hasta que el paciente aguante. La dosis correcta es la mínima intensidad eficaz, tolerable y segura. En pacientes sensibles, neuropáticos, anticoagulados, con fragilidad tisular o ansiedad, debemos ser más conservadores. El mensaje práctico es frecuencia, intensidad, duración y localización deben tener un propósito clínico. Si no sabemos qué buscamos, no deberíamos aplicar corriente por rutina. Esta lámina muestra la importancia de la topografía. En hombro no basta con conocer puntos de acupuntura de memoria. La región escapular y periarticular tiene estructuras profundas, tendones, bursa, vasos, nervios y, en algunas zonas, proximidad con el pulmón. El enfoque contemporáneo propone trabajar puntos motores y zonas miotendinosas con precisión. Por ejemplo, puntos relacionados con infraespinoso y supraespinoso pueden utilizarse para reactivar musculatura inhibida por dolor o desuso. También se consideran uniones miotendinosas, donde la fibra muscular se transforma en tendón y donde muchas veces se acumula tensión por sobrecarga repetitiva. La ecografía añade una capa de seguridad y precisión. Permite ver profundidad, dirección de la aguja, tejido objetivo y estructuras que debemos evitar. En una articulación compleja como el hombro, esto es especialmente importante cuando se trabaja cerca de la región supraclavicular, escápula posterior o tórax. En términos prácticos, la electroacupuntura local puede conectar polos entre áreas funcionalmente relacionadas como vientre muscular, unión miotendinosa, inserción dolorosa o trayectos miofasciales. La corriente no debe cruzar zonas peligrosas ni colocarse sin sentido anatómico. La enseñanza central es que la técnica local debe ser anatómica, funcional y segura. No tratamos solo un punto, tratamos una arquitectura. Y cuando la lesión es profunda o el paciente tiene factores de riesgo, la guía ecográfica puede marcar la diferencia entre una intervención precisa y una intervención insegura. No siempre necesitamos tratar directamente el hombro doloroso. En fases de inflamación intensa, gran limitación o hipersensibilidad, la punción local puede ser poco tolerada. Por eso se utilizan puntos distales con efecto neuromodulador. El ejemplo principal es estómago 38, Tiaoku. Se ubica en la pierna, en el canal de estómago, y se ha usado tradicionalmente para dolor y limitación del hombro. La técnica suele aplicarse de forma contralateral. Si duele el hombro derecho, se estimula estómago 38 en la pierna izquierda, y viceversa. El mecanismo propuesto combina medicina tradicional china y neurofisiología. Desde la MTC, se busca desbloquear el canal y movilizar el dolor a distancia. Desde la fisiología moderna, podemos hablar de inhibición descendente del dolor, modulación supraespinal, cambios en la sensibilidad de dermatomas cervicales T5 y C6 y reducción de la contracción refleja protectora. Lo clínicamente útil es combinar la estimulación distal con movimiento activo. Mientras se estimula el punto, el paciente realiza abducción, flexión, rotación o movimientos suaves del hombro. Muchas veces, el rango aumenta porque baja la defensa muscular y el sistema nervioso permite mover sin tanto dolor. Esto no significa que estómago 38 cure por sí solo una rotura o una calcificación. Significa que puede ser una puerta de entrada para recuperar movilidad y evaluar respuesta. En pacientes muy doloridos, puede ser más inteligente empezar distal, modular el sistema y luego avanzar hacia trabajo local. Ahora pasamos a una parte imprescindible, la seguridad. La electroacupuntura no debe aplicarse de manera indiscriminada. Estamos introduciendo agujas y corriente eléctrica en un organismo con condiciones clínicas particulares. Las contraindicaciones absolutas son situaciones donde el riesgo supera claramente cualquier beneficio. Entre ellas están los marcapasos y desfibriladores
porque la corriente puede interferir con dispositivos bioeléctricos. También cardiopatías inestables o insuficiencia cardíaca activa, donde cambios autonómicos y eléctricos podrían ser peligrosos. La epilepsia refractaria requiere evitar estímulos que puedan alterar umbrales neurológicos. En embarazo, ciertos puntos y estímulos pueden tener efecto uterotónico. En neoplasias activas locales, trombosis, flebitis o tromboflebitis, el riesgo también debe considerarse mayor. Luego están las contraindicaciones relativas. No siempre prohíben la técnica, pero exigen evaluación cuidadosa. Anticoagulantes, implantes metálicos, neuropatías sensitivas, piel infectada, dermatitis, úlceras o diabetes descompensada obligan a modificar profundidad, intensidad, zona, higiene y seguimiento. Un punto clave. El paciente debe poder informar lo que siente. Si no percibe bien la intensidad, podríamos sobreestimular sin darnos cuenta. Y si existe implante metálico, no debemos concentrar corriente sobre esa zona. La seguridad empieza antes de colocar la primera aguja. Anamnesis, medicamentos, antecedentes cardíacos, neurológicos, oncológicos, embarazo, piel, sensibilidad, coagulación y consentimiento informado. La técnica correcta no es solo saber dónde pinchar, sino saber cuándo no hacerlo. En hombro y región cervicotorácica, una de las complicaciones más graves es el neumotórax iatrogénico. Esto ocurre cuando una aguja penetra la pleura y permite entrada de aire, provocando colapso parcial o total del pulmón. El punto vesícula biliar 21, Jianjin, aparece como una zona históricamente asociada a riesgo. También hay que tener precaución con áreas supraclaviculares, torácicas posteriores, interescapulares y puntos cercanos al vértice pulmonar. El problema es que la cúpula pleural puede estar más superficial de lo que imaginamos. La lámina muestra una profundidad segura crítica que puede ser muy reducida en ciertos pacientes, como personas delgadas, varones jóvenes, pacientes con poco tejido adiposo, fumadores o con enfermedad pulmonar crónica. En algunos casos, el margen puede estar alrededor de 10 a 20 milímetros, lo cual deja muy poco espacio para errores. También influyen factores dinámicos. Si el paciente inspira profundo, tose, estornuda o se mueve mientras la aguja está retenida, la relación entre aguja, músculo y pleura cambia. La posición sentada puede modificar la profundidad segura respecto al decúbito. Por eso debemos evitar punciones perpendiculares profundas en zonas de riesgo. Se prefieren trayectos oblicuos o transversales alejados de la caja torácica y, cuando sea necesario, guía ecográfica. Además, hay que instruir al paciente, como no moverse bruscamente, avisar si hay dolor torácico, tos, falta de aire o mareo. La electroacupuntura en hombro puede ser muy útil, pero la región anatómica no perdona improvisaciones. La seguridad anatómica es parte del tratamiento. Para cerrar, la idea principal es que la electroacupuntura puede ser una herramienta valiosa dentro del tratamiento conservador de las tendinopatías del hombro. No debe entenderse solo como analgesia superficial. Puede modular dolor, inflamación, tono muscular, circulación y reparación del tejido. Su mayor valor aparece cuando se integra con una estrategia completa: evaluación clínica, diagnóstico diferencial, rehabilitación, educación del paciente, corrección biomecánica, sueño, carga progresiva y seguimiento funcional. En este marco, puede ayudar a rescatar estructura y función, evitando que muchos pacientes avancen hacia dolor crónico, rigidez severa o cirugía innecesaria, pero también debemos ser rigurosos. La electroacupuntura exige selección adecuada del paciente, dominio anatómico, dosificación eléctrica, conocimiento de contraindicaciones y respeto por zonas de riesgo como la región cervicotorácica. En resumen, no es una técnica inocua ni una panacea. Es una intervención potente que, bien indicada y bien ejecutada, puede aportar analgesia, neuromodulación y apoyo reparativo. Mal indicada o mal aplicada, puede generar daño. La práctica clínica madura consiste en unir conocimiento tradicional, fisiología moderna y seguridad médica. Ese es el camino para que la electroacupuntura ocupe un lugar serio en el manejo del dolor de hombro. Este contenido es educativo y no sustituye la consulta médica profesional.